Él es nuestro profesor predilecto en Radio Sur de Los Ángeles, Alejandro González, benemérito profesor, ¿cómo está usted? Bien, pues mi querido Casas, ¿cómo está usted? De lo más que hay. Así lo veo, pues, ¿ah? Oiga, usted siempre trae temas interesantes aquí para contarle a nuestros auditores, así que váyase explayando nomás Sí, para que nos cuente en estos días 18eros. Sí, justamente. ¿Qué ocurre? Vamos a hablar del 18? No. ¿Del 19? Tampoco. ¿De qué día va a hablar? Voy a hablar del 11. Del 11. Pero no de ese 11. Entonces. Sí. Entonces, vamos a. Después me habla del 13. Sí, claro. Y así. Claro, y no, así está bien, está bien. No, sí. lo que pasa es que viene el 11 ¿Qué ha pasado de el septiembre, 11? pero no quiero hablar del 11 de septiembre que todos están pensando. Aquel. Sino de el 11 de septiembre de 1924. ¿Por qué? Porque se cumple el centenario y se cumplió ya el día 3 de septiembre del Río de Sables. Y te preguntarás... ¿Y qué fue el Río de Sables? Te preguntarás tú qué fue el Río de Sables. Y de hecho, una expresión que hasta el día de hoy se utiliza no solo en Chile, se utiliza en muchas partes del mundo. Ya, pero eso es cuando están poniendo la mesa, dicen. Claro, no. El Río de Sables, el Río de Sables fue un acontecimiento que ocurre el 3 de septiembre de 1924. O cuando están afilando cuchillos allí para hacer el asado. Dice, también hay el Río de Sables, sí, exactamente. Ya. Bueno, el Río de Sables... ¿Original de qué se trató? Es una especie de movimiento incruento, no hubo muertos ni nada, que ocurrió el 3 de septiembre de 1924. Pero para entender por qué ocurre esta manifestación militar ese día, hay que irse como más de 30 años antes. Hay que irse a 1891. O sea, fuera así como un boinazo, una cosa así, un ejercicio de enlace. Una cosa así, justamente, tal cual. Sí. Tanquetazo, no, el tanquetazo fue un poco más... Sí, fue un poco más abrupto. Sí, ya, pero fue como un ejercicio de enlace, digamos así. Claro. Una cosita. Manifestar el descontento con alguna política pública. A ver, en 1891 estalla la Guerra Civil, ¿ya? La pelea entre los balmacedistas y los congresistas. Y el ejército se mantiene en su mayoría leal a Balmaceda, sobre todo los veteranos de la Guerra del Pacífico, pero la oficialidad joven del ejército decide sumarse a el bando congresista. ¿Por qué? La oficialidad joven en su mayoría había sido preparada en la Academia de Guerra, que había sido fundada en 1888 por un oficial prusiano, alemán, que se llamaba Emilio Körner. Y Emilio Körner se había sumado a la revolución, a pesar de que el que lo trajo a Chile fue el mismo Balmaceda. Ojo. Mira. Pero bueno, los oficiales jóvenes en su mayoría se pliegan a la revolución porque eran miembros de familias pertenecientes a la oligarquía y a la aristocracia chilena, y gran parte de estos sectores se sienten representados por el ideal del bando congresista, que es comillas más liberal, a pesar de que Balmaceda era del Partido Liberal. Pero la forma de gobierno de Balmaceda era bastante autoritaria, presidencialista, media portaliana, ¿ya? Cuento corto que gana la revolución el Congreso, y en Chile, después se suicida Balmaceda y se hace una serie de modificaciones a la Constitución de 1833, que era la vigente, la Constitución portaliana, y se establece que Chile no va a ser más una república presidencialista, va a ser una república parlamentaria. Ya. Ahora, historiográficamente, el ejercicio parlamentario en Chile se conoce como el parlamentarismo a la chilena. Bueno, muchas cosas son a la chilena. Muchas cosas que son a la chilena. Sí. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de república parlamentaria, hoy día hay muchos países que son repúblicas parlamentarias, Francia, Italia, Alemania, significa que las atribuciones del poder ejecutivo, de la función ejecutiva, porque el poder es uno solo, en realidad también las comparten con el Parlamento. ¿A través de qué figura? Del primer ministro. Es decir, tenemos un ejecutivo que es bicéfalo. ¿Ya? No sé si se... Sí, bueno, eso, ¿por qué es bicéfalo? Porque hay un primer ministro. Exacto, porque también hay un presidente. Exactamente. El poder ejecutivo tiene dos funciones: jefe de Estado y jefe de gobierno. El jefe de Estado se supone que es para todos los temas de relaciones internacionales y el jefe de gobierno para los temas internos. Ya. Entonces, ¿qué pasa? En los países presidencialistas, como es Chile hoy día, el presidente de la República es tanto jefe de Estado ambas funciones como jefe de gobierno. Mal. Pero estamos hablando en el papel, ¿no? Bueno, en el papel. Pero ¿por qué tú al tiro me hace entrar en esas áreas? Es que el que mucho abarca, pocas prietas. Sí, pero también han habido ejemplos donde han podido lo más bien subsanar los dos casos. También ha habido biministros, por ejemplo. Claro, y triministros también algunos. Bueno,
Ya, sigamos. No, sí, no sí. me distraiga, señor. Claro, Usted se sale del tema. tu usted. tema y que te distrae soy yo, ya. Por ejemplo, las monarquías hoy día, en su Ajá. mayoría son monarquías parlamentarias. Por ejemplo, en Inglaterra, el rey es el jefe de Estado, pero el jefe de gobierno es el primer ministro. Claro. En Alemania, el jefe de Estado es el presidente de la República, pero el jefe de gobierno es el canciller. Y así. Pero en Chile... Ahora, no sería mala idea, en cierta forma, porque acuérdate que en Chile cuando tienes un presidente con el Congreso en contra, que ese presidente no hace ni una cosa porque le tienen las manos amarradas, dice, Claro. o por último le echa la culpa de todo lo que no hizo a que el Congreso no lo dejó. Ya, pero si nosotros tuviéramos un modelo parlamentario, ¿te cachai cuántas elecciones tendríamos? Porque los parlamentos se caerían solos. Claro. No, y ya no, además de eso, habría cambio de presidente cada vez que hay una coalición que logra una mayoría en el Congreso, Claro. cambian al presidente y listo. Pero- Ahora preside el otro porque Ya, pero ahora nosotros tenemos mayoría. imagínate Y cuando- cambian al... Pero imagínate, nos quejamos cuando tenemos elecciones cada 4 años. Es que estaríamos eligiendo el puro Congreso porque Por al eso encargado de habría elegir- que hacer, pero por eso habría que hacer elecciones permanentemente, po. Porque pues la cada primera 4 años. no, po, porque la primera cambio se te cae el Parlamento. Nos Puede- falta la podría moción ser. de censura que se cae el Parlamento y tenés que llamar a elecciones de nuevo. Podría ser. Bueno, podría ser. precisamente eso fue el problema que tuvimos en Chile. Pero a los ingleses no les pasa que cuando de pronto votan en contra del apoyo a su primer ministro, lo cambian. Exacto. Cuando pierde el apoyo, Exacto. fuera, cambia y va otro señor a presentarse Exacto, ahí. y hay que llamar a nuevas elecciones porque tiene que renovarse el Parlamento completo. Entonces, como que... Que por eso, sin ningún sistema es perfecto. Estamos Claro. Bueno, en el caso de Chile, no tuvimos esta No llegamos a eso. bicefalía, sino que Ajá. simplemente mantuvimos al presidente de la República, pero tan amarrado de manos que prácticamente no podía hacer nada, da lo mismo quien fuera presidente. Y a veces hay una anencefalia. Bueno, esa es otra Exacto. Y además, adicional de eso, como dice un amigo cosa. de Adicional, nosotros, sí. No te lo discuto. no te lo discuto, el Congreso tenía voto de censura a los ministros y los ministros funcionaban con un sistema que se conocía como gabinete solidario. A ver, Es decir, si el Congreso, gabinete sólido. si el Congreso le quitaba el piso a un ministro, caía el gabinete completo. Ah, Entonces hubo casos de presidentes, por ejemplo, no sé, pues creo, si mal no me acuerdo, en el gobierno de Federico Razzorí de Chaurren, creo que hubo como 25 gabinetes en 5 años. una cosita poca. O sea, en promedio se calcula que en los 34 años que duró la República Parlamentaria propiamente tal, tienen que haber habido por lo menos unos 150 gabinetes. Mire. Si es que no más. O sea, más o menos como Oiga, 5 gabinetes por año. Pero es que eso no sirve de nada, porque el tipo que Tal viene cual. llegando no sabe ni dónde se enciende la luz, ya tiene que irse. Exacto. Ese fue el problema. Y eso fue generando una especie de alternancia en el poder manejada desde las élites y desde los partidos. Hasta que apareció en 1920 una figura que, si bien pertenecía a estos grupos, venía como a cambiar un poco la cosa, que fue Arturo Alessandri Palma. Que venía con ganas de que las cosas funcionaran bien. Exacto. Pero para poder hacerlas funcionar las cosas, Arturo Alessandri a él no le servía este Congreso que había. Ah. Pero tampoco podía llegar y disolver el Congreso. Bueno, Arturo Alessandri asume la presidencia en 1920 y el programa de Arturo Alessandri trae hartos temas de reformas sociales, Claro. pero que empiezan a ser trancadas en el Congreso. Ajá. Y una de estas reformas afectaba principalmente a los militares y en especial a los militares más jóvenes. ¿Por qué? En ese tiempo no existía en Chile la jubilación de los oficiales, sobre todo. Entonces, ¿qué pasa? Había, por decirte, voy a inventar una cifra, 20 generales. De los 20 generales, 15 tenían más de 80 años, pero seguían siendo generales. Por lo tanto, todo el escalafón se trancaba porque no había más cupos de generales y no había un ascenso. Entonces algunos llegaban hasta capitán y quedaban ahí. Y pasaban 20 años como capitanes y no podían ascender. Ah, Entonces eso fue trancando, por un lado, los ascensos y además, obviamente, fueron había trancando... una especie de estreñimiento. Exacto, y fueron trancando los sueldos. Entonces, ¿por qué llegó al 3 de septiembre de 1924? 24, ya. Porque ese mismo año, en mayo de 1924, el Parlamento se dio cuenta de que en realidad no podían ser... no podían trabajar por bolita de dulce, no podían ejercer como parlamentarios ad honorem, como había sido hasta el momento, y aprueban la dieta parlamentaria. Ah, y de ahí nunca más nos paramos. Hasta el día de hoy. Y se aprueba una dieta parlamentaria que era bastante modesta, para que estamos con cosas, no es como hoy día.
Pero ¿cuál es el problema? El 3 de septiembre, en la sesión de ese día, un grupo de militares jóvenes encabezados por el entonces director de la Escuela Militar, que es un nombre que después uno ubica mucho en la historia de Chile, que se llamaba Carlos Ibáñez del Campo, que en ese tiempo era, si mal no me acuerdo, era mayor o teniente coronel, con varios oficiales jóvenes, están en el ex Congreso Nacional en Santiago, en las graderías, observando la sesión. Y se dan cuenta de que las tramitaciones de estas leyes a favor de los militares, del tema de, ¿cómo dices tú?, de destapar el estreñimiento que tenían con los ascensos y de los reajustes salariales, vuelve a ser chuteado por los parlamentarios. Y a ella no les gustó. Espérate, y yo dije que en mayo se habían aprobado la dieta. Bueno, en septiembre ya estaban subiendo la dieta. Y se demoraron 15 minutos en aprobar la ley donde subía la dieta. Obviamente. ¿Qué pasó? Que los militares empezaron a golpear con los sables en el piso. El suelo. En la sesión del Congreso. En medio de la sesión del Congreso. Aparece, y ahí se les anduvo apurando la situación. Claro, aparece Gaspar Mora, que era el ministro de Guerra, que en ese tiempo ministro de Defensa. No. Gaspar Mora, que era el ministro de Guerra, le pide a los militares que se retiren del Congreso. Ya. Y lo que hacen los militares es soltar los sables de la dragona. La dragona es ese ganchito que iba en el cinturón, donde los militares se ajustan el sable, porque cuando tú andas a caballo, el sable tú lo llevas suelto. Ya. Pero si tú llevas el sable suelto, lo vas arrastrando por el piso al caminar. Entonces se enganchaba en esta dragona. Bueno, ellos dejaron los sables sueltos y se fueron arrastrando los sables por las baldosas del Congreso Nacional. En una muestra clara de su desagrado. Exacto. Nadie dijo nada, pero todos cacharon que la cuestión no venía fea. Bueno, el día 5 de septiembre los militares deciden formar un comité militar presidido por Carlos Ibáñez, donde también se integran incluso altos mandos, no solo del ejército, sino de las Fuerzas Armadas en general, como el almirante Francisco Neff, el comandante en jefe del ejército, que era Oliver Altamirano, el general Juan Pablo Bennett y otros más. Nombres que incluso después figuran también en política, como Marmaduke Grohe, como Arturo Merino Benítez, o sea... Mire usted. ¿Qué pasó? El Congreso tuvo sesión de nuevo el día 8 y 9, los días 8 y 9 de septiembre, y en forma récord aprobaron un montón de leyes sociales que no sabían. Que estaban ahí durmiendo. Mire, las traigo anotadas porque... Oiga, mire qué buena idea me acaba de... Claro, mire. No es para que estén tomando nota ni cosas que se parezca, por favor. Pero mire lo que se aprobó rapidito. Sí, mire, a ver, acá, ¿qué por se ejemplo, aprobó? Jornada laboral de 8 horas. De 8 horas. Mire, ¿y eso no se había aprobado? No, supresión del trabajo infantil. Gracias a los militares. Sí, gracias a los militares. Ya. Reglamentación del contrato colectivo. Gracias a los militares. Ley de accidentes del trabajo y seguro obrero. Gracias a los militares. Legalización de sindicatos. Gracias a los militares. Ley de cooperativas. Mire. La creación de los tribunales laborales. Mire. Y por último, el reajuste salarial a los militares y la regularización del escalafón. O sea, un avance significativo y enorme. Claro. Ahora, en leyes sociales. ¿Cuál es el tema? Que ya el 5, cuando se forma este comité militar, le presentan un pliego a Alessandri señalándole de que por favor disuelva el Congreso. Así como, si usted decide, cuenta con todo el apoyo de nosotros para hacerlo. Claro. Pero Alessandri igual era muy demócrata para sus cosas. Claro. Ahora, no acá nos vamos a meter... No, espérate, aquí nos vamos a empezar a meter en arenas movedizas porque se cree... Pero esto es copucha, aquí no estoy acusando a nadie. No me consta. A mí no me consta, yo no estaba, pero... Ya, pero me cuentan que Alessandri estaba, de alguna manera, comprometido con los militares. O sea, todo lo que yo voy a contar ahora, probablemente Alessandri lo sabía, pero probablemente no. O sea, dejo el beneficio de la duda. Resulta que Alessandri había dicho que él no podía disolver el Congreso y decide presentar la renuncia. Él renuncia mejor. Pero ¿qué pasa? Que los militares no querían que él renunciara. No. Entonces, mire, vamos a hacer lo siguiente. No le aceptaremos la renuncia. Le permitiremos un permiso con goce de sueldo de 6 meses en Europa. Eso, unas vacaciones pagadas. Pero va a guiar el gobierno al mando de una junta militar. Claro, interina por mientras, por un ratito. Exacto. Claro, sí, una cosa poca. Pero disolvemos el Congreso igual.
O sea, ¿sabe que va? De que la disolución del Congreso va. Pero usted se va a turistear a Disney World, mientras Exacto. tanto, algo así. Y resulta que el tema es Pero que... después volvió don Arturo Alessandri. Sí. Pero Pero hombre. no me quiero adelantar. No, ¿para qué? ¿Para qué más? Pues ya te adelantaste ya. Menos mal que no te querías adelantar. No, para nada. No. Resulta que Arturo Alessandri se va, se disuelve el Congreso, por eso se habla del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1924, pero que en realidad no se sabe qué tan golpe de Estado es. ¿Por qué está esta idea de que Arturo Alessandri sí sabía del tema? Porque poquitos meses después hay otro golpe, en enero del 25, el 23 de enero, donde asume una junta cívico-militar de puros alessandristas, entre ellos presidida por Emilio Bello Codecido, nieto de Andrés Bello, fanático de Arturo Alessandri, y que lo que hace esta junta es llamar a Alessandri de vuelta, antes de que se cumplan los 6 meses. Y Arturo Alessandri dice, yo vuelvo pero con una condición. Ya. Vuelvo solo a darle una nueva constitución a Chile. Porque tiene. esta constitución ya está obsoleta, por lo tanto necesitamos... Entonces, por ese lado empieza la gente a decir, ¿estaría así como tan al margen de esta situación? ¿O fue todo esto orquestado por Alessandri para poder hacer las modificaciones constitucionales y volver a tener una república presidencialista y no parlamentaria? Pero el asunto es que efectivamente le dicen, sí, no se preocupe, vuelva nomás. Vuelve Alessandri. Alessandri forma una comisión de abogados constitucionalistas de todos los partidos políticos existentes en la época. Cada uno presentó, en el fondo fue como una convención constitucional, pero formada por abogados. Pero comisión de hombres buenos, una cosa así. Claro, así como la Junta de los Ilustres. Claro, una cosa ilustre, sí. Claro, pero entonces, con gente que sabía, sí, de lo que se hablaba. A eso quería llegar. Importante. Sí, a eso quería llegar. Era todo abogado constitucionalista. Y si usted va a hacer un edificio, tráigase una junta de ingenieros y de arquitectos, ¿no? O sea, traer una junta de locutores de radio, por ejemplo, no. Claro. No, aparte que quedaría medio torcido. Sí, no, desastre. Bueno, el asunto es que se convoca esta junta y efectivamente vuelve Alessandri al mando y en septiembre se proclama la Constitución de 1925, se acaba la República Parlamentaria y Alessandri después se retira. Ahora, ¿cuál es el problema? Que el hombre fuerte políticamente ya no es Alessandri, es Carlos Ibáñez del Campo. Y Carlos Ibáñez maneja de alguna u otra manera, para bien o para mal, aquí esto que ya juzgue usted, durante los próximos 8 años. Mire. De hecho, entramos en un periodo que incluso algunos historiadores han llamado la anarquía de los años 20, parecía la anarquía de los años 20 del siglo anterior, pero que... los locos años 20 eran otros. Sí. Y ¿quién terminaría subsanando este periodo de anarquía? El mismo Arturo Alessandri cuando vuelve a la presidencia recién en 1932. Claro. Entre medio viene... Viene la presidencia de Emiliano Figueroa, la presidencia de Ibáñez, la presidencia de Montero, la República Socialista, el gobierno de Dávila, el gobierno de General Blanche, toda una serie de cuestiones que las podemos dejar por otro día, porque es bastante largo de explicar, sobre todo el año 32. El año 32 Chile tuvo como 6 gobiernos distintos. Mire. Solo en el año 32. Parecíamos bolivianos. Claro. Pero bueno, así es la cosa. Pero muy bien, aclarado entonces qué pasó en aquel 11. Exacto, porque de hecho el 11 de septiembre tiene otras connotaciones en Chile también. Acuérdate que el 11 de septiembre de 1541 es la destrucción de Santiago por Michimalonco. La primera destrucción de Santiago, dicen algunos. Parece que, la primera, la fecha tiene mucha significación una histórica. Carga histórica. Claro. Hay fechas en la historia de Chile que tiene una carga muy potente, como el 12 de febrero, como el 11 de septiembre. Cuidado con el 11. Entonces. Sí. Y nos va a quedar pendiente porque la próxima semana vamos a hablar de por qué nosotros, permanentemente, estamos celebrando jurarle la fidelidad al rey. Uy, ¿qué le parece? Cuando usted dice vamos a celebrar la independencia, no estamos celebrando la independencia, estamos celebrando que le juramos fidelidad a su católica majestad. Pero eso lo vamos a explicar la próxima semana. Muy bien, muchas gracias. Nuestro profesor predilecto siempre nos trae estos temas tan interesantes, don Alejandro González. Oiga, si Dios quiere, hasta la próxima semana. Muchas gracias. Sí, cuídense, chao, nos vemos todos. Cuídense mucho. Sí.